Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, transmitido por el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El día de hoy estábamos hablando acerca del Centro Internacional de Casos y para ello tenemos como invitado a Jorge González y ahora le doy la bienvenida a Carlos Telles, exdirector del Centro de Propiedad Intelectual y ahora director de la División de Biotecnología y Salud de la Escuela de Ingeniería. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, platícanos acerca del caso, la de la caricatura Candy, que nos venías a platicar el día de hoy. Bueno, ese caso yo lo escribí hace como 1 año y medio. Realmente en México, mucha gente, una cierta parte de la población recordará que hubo una caricatura muy famosa que se llamaba Candy Candy. La pasaban siempre, todos los días. Duró varios años. El problema que tuvo el caso es un caso de derechos de autor donde la dibujante empezó a hacer uso de la monita y empezó a vender productos con la monita sin tener la autorización también de la autora de la historia. Entonces la autora de la historia demanda a la dibujante y empieza un problema que hace que a nivel mundial la caricatura tenga que ser retirada del aire. ¿Cuál fue el proceso de escritura para el caso? Bueno, como lo mencionaba Jorge, realmente lo primero que yo tuve que empezar a hacer es juntar la información. Para eso yo tuve capacitación. El Centro Internacional de Casos prepara a los profesores en el uso del método del caso. O sea, en realidad un profesor que va a utilizar el método del caso tiene que ser preparado para ver cuáles van a ser las etapas que tiene que seguir el profesor dentro de su clase. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Bueno, yo lo tomé durante mucho tiempo. Realmente no es un proceso que tomamos nosotros un curso en un día, sino que primero nos dan una capacitación, después empezamos nosotros a aprender cómo es la utilización, porque en realidad ahí una de las cosas importantes es que el método del caso lo que hace es centra el aprendizaje en el estudiante y el profesor se vuelve un facilitador, porque realmente lo que se le pone al alumno es un dilema en donde el alumno lo que tiene que hacer es obtener información para que en base a esa información que pueda él tomar una determinada decisión o hacer ciertos comentarios acerca de eso. Entonces, en realidad el método del caso es el punto central para que el alumno empiece a adquirir por su propia cuenta la información. Entonces, en realidad, en lugar de que yo le empiece a explicar al alumno acerca de lo que es el derecho de autor, le doy ciertos lineamientos, está el método del caso, pero para que él pueda resolverlo necesita él informarse más. Y entonces se vuelve un aprendizaje en donde el estudiante estudia porque realmente le interesa el saber y hace que ese conocimiento se vuelva mucho más interesante, ¿verdad? Porque ya lo una aplicación. ¿Cuáles son las habilidades específicas que un alumno puede desarrollar a partir de este caso? Bueno, en este caso en realidad lo que tiene como objetivo que el estudiante aprenda qué es el derecho de autor, porque en realidad en este caso había 2 elementos, lo que era una obra original y una obra derivada. O sea, la obra original era la historia y la obra derivada era el monito, que en realidad hacía uso de eso. Entonces, aquí lo importante es que el estudiante empieza a aprender de qué se trata, qué es el derecho de autor, cuánto dura, cuál es la protección, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias. En un momento continuamos con esta plática, pero los invito a ver esta cápsula con la profesora Paz Toldos, que nos enseña cómo emplea esta herramienta con sus alumnos. Adelante. Mi nombre es María de la Paz Toldos Romero. Me dedico a dar clases en profesional, en el área de mercadotecnia y psicología, y también doy clases en maestría. También me dedico a la investigación en el Tecnológico de Monterrey y estoy en la cátedra de consumo, marcas y modas. Pues mi trabajo con el uso de casos pues tiene mucha relación porque en casi todas mis clases de profesional y de maestría, bueno, más en maestría, utilizo casos del Centro Internacional de Casos, o sea, tanto del centro, de los casos escritos por profesores del Tecnológico de Monterrey como casos de Harvard. Pues que el TEC tenga un Centro Internacional de Casos es muy útil porque es más cómodo, por ejemplo, si los alumnos van al Centro Internacional de Casos y piden casos de Harvard, el centro se encarga de pedirlos ellos directamente y pues es útil porque
necesitamos casos para trabajar, es decir, estamos viendo la parte teórica de las clases y con los casos complementamos la parte práctica. Los casos le dan mucha calidad a las clases, porque hay dos maneras de enseñar, con el método inductivo o deductivo. Entonces puedes enseñar la teoría y luego la práctica, o al contrario. Puedes darle un caso práctico, y que los alumnos busquen la solución de ese caso, justifiquen esa solución y tienen que hacer ellos un autoaprendizaje. Tienen que buscar información y luego el profesor puede de alguna manera darle la teoría que complemente al caso, pero que previamente los alumnos ya habían trabajado. Entonces se despierta más ese autoaprendizaje por parte del alumno. Pues utilizo los casos en materias de profesional y maestría. Por ejemplo, ahora tengo una materia que es diseño y administración de marcas y estoy utilizando casos sobre marcas específicas. Entonces lo que se hace en la clase es que, como es una clase de 3 horas, la primera parte se trabaja con la parte teórica y después los alumnos traen preparado su caso. Lo que tienen que hacer es pues, leer el caso sobre esa marca, analizar qué pasó, el problema que tuvo esa marca y cómo ellos implementarían un plan de solución, o sea, qué harían. Entonces, en ese caso, pues trabajamos marcas relacionadas con problemas, que hayan tenido problemas. Trabajamos la parte teórica, si por ejemplo estamos viendo un problema de cómo posicionar una marca o cómo crear un valor de marca, utilizamos luego casos que estén relacionados con cada tema específico. Y creo que ahí los alumnos pues aprovechan mucho porque ven la parte teórica y después cómo aplicar esa teoría a una marca específica, porque es administración de marca. Y luego en maestría, pues también los casos que se utilizan, yo doy una clase que es liderazgo y comportamiento organizacional y son casos relacionados con problemas en la empresa, como por ejemplo puede ser un problema de liderazgo en la empresa o un problema de clima organizacional o un problema de violencia laboral. Entonces los alumnos trabajan ese caso, buscan información y después complementamos con la teoría. Y luego pues también en inteligencia de mercados o investigación de mercados, los casos que estoy utilizando son casos reales de investigaciones que se han hecho en universidades y donde han tenido un problema. A lo mejor el problema, bueno, la investigación no estaba bien diseñada, el objetivo no estaba bien diseñado o a lo mejor tenían poco presupuesto para hacer la investigación, entonces los alumnos tienen que pensar en qué alternativas utilizarían en la investigación, si utilizarían otra técnica, otra metodología, etc. Son básicamente los casos que se utilizan en las materias que estoy dando este semestre. Sí, el Centro Internacional de Casos tiene variedad en temas y los que, por ejemplo, temas específicos que yo estoy buscando y que no tenga el Centro Internacional de Casos, se puede buscar en otra universidad y el centro ya se encarga de comprarte el caso, le das el número de referencia de ese caso y ellos lo compran, lo piden a esa universidad, con lo cual pues el profesor tampoco tiene que pues meterse en la página de la universidad, buscarlo, comprarlo, luego decir a los alumnos que lo compren, es mucho más cómodo si se hace a través del Centro Internacional de Casos. Estamos de regreso. Ahora, quisiera que me platiquen, ¿qué es lo más importante que debe contener un caso para que el aprendizaje sea exitoso? Bueno, yo voy a empezar y si quieres te cedo la palabra. Para mí un caso debe de tener la documentación suficiente, es decir, que aparezcan todos los datos que tenía el protagonista cuando tuvo que enfrentar una decisión. Los datos de las finanzas de la empresa, de sus competidores, internos. Si esa información está presente, podemos decir que la realidad ha sido reproducida adecuadamente en el caso. Para mí eso es importante, no sé cómo. Yo como lo menciona Jorge, es la parte de la información, pero una de las cosas también que uno aprende en el proceso de escritura de casos es llegar también a un punto en el cual se presenta un dilema para que el estudiante pueda tomar una decisión. Porque podemos dar mucha información, pero si no llegamos a un punto en el cual le hacemos que el estudiante tenga un punto de decisión, pues en realidad no hay realmente el caso. Ahora, ¿por qué esta herramienta en estudios profesionales en la universidad y no en otros niveles? Sí, en mi opinión es porque el estudiante en unos meses más o en unos cuantos semestres se convertirá en un profesional. Por tanto, no basta el conocimiento adquirido de memoria. Es indispensable que el conocimiento sea puesto en una situación práctica, en una situación de hecho. Así que yo creo que es fundamental que el estudiante, antes de salir al mercado de trabajo, tenga la exposición a tomar decisiones usando el contenido teórico que regularmente revisan en sus carreras profesionales. Ahora, ¿alrededor de cuántos casos tenemos ahorita en el centro?
Sí, en este momento están publicados 360 casos. Entre el semestre que va en curso de agosto a noviembre, se subirán a la plataforma otros 50 casos para completar en un par de meses más 410 casos. Es lo que consta en este punto la colección propia. ¿Qué proyectos a futuro tiene el Centro Internacional, ya sea para crecer aquí a nivel local o a nivel internacional? Sí, a nivel internacional estamos trabajando ya con por lo menos 3 universidades en el extranjero. La Universidad Diego Portales en Santiago de Chile tiene hoy en día la colección de casos del Centro Internacional nuestro. La Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, en Colombia, y la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Y estamos por entrar también a otra universidad, la del País Vasco, en España. Están interesados también en utilizar nuestros casos que hemos escrito en el tecnológico. Esto independientemente de que los casos circulan en el European Case Clearinghouse, que es un mayorista, podría decirlo así, un centro de casos, de centros de casos. Están ahí Harvard, Western Ontario, todos los grandes productores de casos están puestos ahí, y también ahí están los casos del centro nuestro. Ahora, Carlos, como usted ya ha escrito uno de este tipo de casos, ¿qué recomendaciones al profesor que está en el proceso de escribir un caso? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de este proceso, en realidad el caso no aplica todo. O sea, es muy importante también entender que hay materias donde aplica el método del caso y hay materias donde no aplica el método de caso. Por ejemplo, yo estoy entrenado no solamente en el método de caso, sino también en lo que le llaman aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como yo doy en el área de ingeniería, hay áreas o materias, porque a veces piensan los estudiantes que en ingeniería el método de casos no funciona, y en realidad yo hago combinaciones entre en algunas áreas utilizar método de caso y en otras utilizar método de proyectos. Entonces, una persona que va a desarrollar un caso es muy importante que tenga en cuenta realmente qué es lo que va a buscar en los estudiantes. Si lo que busca es que ellos tengan un entendimiento, hagan síntesis, busquen información, etcétera, esa es la parte más importante que ellos tienen que entender y utilizar en ese caso. Nos tenemos que ir a corte, pero en un momento regresamos en esta plática. Estamos en Panorámico, no le cambie, en un momento regresamos.